Una maestra una vez me comentó, en la maestría nos decía que los países y los pueblos que son de fondo o de religión principalmente católica tienden a ser países más pobres, y decía eso hablando de Latinoamérica, porque Latinoamérica prácticamente son países católicos, y decía la gente es pobre porque se le enseña a las personas a que toda su esperanza y todo lo que ellos van a recibir es en el cielo. Y nos decía esa misma maestra, y en cambio hay países que son de origen protestante, como nosotros, y decía los países de Europa y Estados Unidos también, Canadá, Inglaterra, y esos países protestantes tienen la esperanza en que Dios los va a bendecir, en que Dios los ayuda durante esta vida. Y ella hacía esa comparación entre la forma de pensar o la ideología de una religión y de otra, y decía, entonces los países protestantes son más prósperos y la gente se esfuerza porque tiene la esperanza de que Dios los va a ayudar aquí. Nosotros, para recibir de Dios, necesitamos creer que Dios nos bendice, y también debemos aprender a tener paciencia, hermanos. Vamos a ver Lucas 6, 37 al 38. Lucas 6, 37 al 38. Y ahí es donde está basado el mensaje de hoy. Y tiene que ver con la siembra y la cosecha. En la parte de que debemos ser pacientes. En Lucas 6, 37 dice: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Y entonces aquí está hablando esta parte, nos está hablando de varias cosas que tienen un efecto a futuro, ¿sí?
Entonces dice, no juzguen, y dice, y no se les juzgará. Y entonces, no condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. Den, y se les dará. Y cada una de estas cosas, nos vemos cosas, donde cada uno de estos son puntos donde uno hace algo en este momento y va a recibir una acción en el futuro, ¿sí? Va a estar recibiendo algo en el futuro. Si hoy perdonamos, nosotros vamos a recibir perdón en el futuro. Ajá. Si nosotros hoy no condenamos, no vamos a ser condenados también en el futuro, ¿sí? Sí. También si nosotros damos, pues vamos a recibir. En estos dos versículos está ahí en resumen esto que se llama, que algunas personas le llaman la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno da, uno recibe, ¿sí? Y Dios nos trae las cosas de forma incluso aumentada, porque dice, se les dará en el regazo. O sea, es como si te pusieran aquí, hicieras, bueno, espero que traigan una camisa más grande para que te den, ¿sí? Se les va a dar una medida. Y la gente en ese entonces estaba acostumbrada a la semilla, ¿verdad? Entonces se imagina, cuando Cristo les está hablando esto, las personas se imaginaban que en su ropa se les iba a depositar semilla, iban a recibir semilla, y además la semilla la iban a mecer. Por eso dice medida remecida o medida sacudida, ¿verdad? Entonces le hacen así, ¿para qué? Para que se acomode la semilla y quepa más, ¿sí? Una medida llena, apretada, sí, apretada, o sea, el grano bien apretadito, sacudida y desbordante que uno recibe y hasta se le tira, ¿verdad? Entonces, esto es, ahí está resumido lo que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que hacemos nos será hecho a nosotros. Cuando hacemos por otra persona, vamos nosotros a recibir también, vamos a recibir de lo mismo. También entre el tiempo en que uno da, en que uno perdona, en que uno no juzga, en que uno no condena, y el tiempo en el que uno va a recibir lo mismo, hay un tiempo, ¿verdad? Son tiempos diferentes, son tiempos en que se recibe, son tiempos en que se da. Eclesiastés 3:2 dice, hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay un proverbio que dice haz primero tus labores afuera y edifica después tu casa. Después busquen la cita, lo pueden hacer de tarea. Haz primero tus labores en el campo, haz primero tus labores afuera y edifica después tu casa. ¿Y a qué se refiere ese proverbio? Y este es un pequeño paréntesis que quiero hacer. Y se refiere a que los judíos se casaban y antes de casarse construían su casa, construían una casa, una habitación donde pudieran entrar la pareja. Pero entonces este proverbio les dice, primero vayan y prepárense, primero vayan y trabajen en el campo, y después de trabajar en el campo, pues ve y pon unas piedras en tu casa, al otro día otra vez trabaja y después llegas y pones un poco. Entonces lo que está diciendo es, en términos de nosotros, no pongas primero el placer a los negocios, no pongas primero el placer a los negocios. En nuestro tiempo de ahora, eso significaría, primero estudia, primero prepárate, prepara las cosas que vas a necesitar y después cásate. Entonces, regresando a nuestro tema de la siembra y la cosecha, dice la palabra de Dios que recibimos una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y en el mundo se da mucho esta cuestión de la venganza, ¿no? No quiero hablar de política y de lo que está pasando ahorita, pero hay gente que dice que lo que está pasando en el país tiene que ver con venganzas. Pero bueno, eso lo pueden ver en el periódico. ¿Por qué es importante
esto que estamos viendo hoy. ¿Por qué es importante? Porque uno no sabe lo que viene en el futuro. Uno no sabe si va a haber trabajo en los próximos meses, si va a haber empleos, si va a haber prosperidad o dificultades, si a la empresa le va a ir bien o mal, si vamos a tener abundancia o escasez. Uno no conoce el futuro, ¿sí? Y si uno se pone a pensar en eso mucho, entonces lo que se va a llenar es de angustia, de ansiedad, porque si tú te pones a ver las noticias, vas a ver noticias que dicen que va bien la economía, pero hay noticias que dicen que va mal. Si tú te pones a ver las noticias, vas a ver, bueno, una noticia es que el Banco de México bajó la tasa de interés en esta semana de 8.5 a 8. Y es la primera vez que baja la tasa de interés entre bancos, intercambiaria, la tasa de interés de referencia en muchos meses, muchos meses. Eso es una buena noticia para la economía porque significa que está buscando que la gente gaste más, que la gente se anime a comprar cosas. Pero por otra parte, podrías decir, bueno, eso es algo bueno. Pero por otra parte podrías ver otras noticias que dicen, el mundo se está preparando para una recesión económica, para dificultades económicas, ¿sí? Y podrías ver que las señales económicas en el mundo y podrías estar pensando lleno de angustia porque no conocemos lo que viene en el futuro, ¿sí? Por mi trabajo yo trato de ver cómo está la economía de los diferentes países, y aunque no es algo que tenga que ver exactamente con lo que hago, lo hago porque cuando doy reportes digo, mira, Argentina pues le fue así porque ellos el lunes, el domingo, la semana pasada tuvieron elecciones. Argentina tuvo elecciones, y entonces después de las elecciones hubo una devaluación de la moneda argentina, ¿no? Entonces ahí podemos dar argumentos y cosas de lo que está pasando en los países donde tenemos negocio, la empresa tiene negocios. Pero uno no conoce el futuro, uno no conoce cómo va a ser. Sin embargo, aquí Cristo te está hablando de cosas que haces hoy y que tienen un efecto en el futuro. No juzgues ahora y no serás juzgado después. No condenes y no serás condenado. Perdona ahora y serás perdonado. Y uno no sabe cuándo va a tener necesidad de que lo perdonen, ¿verdad? Entonces es mejor hacerse la costumbre de ser gente que perdona, ¿sí? Gente que perdona. ¿Para qué? Para que cuando te toque a ti, recibas también perdón. Y también dice, den y se les dará. Y cuando se habla de la ley de la siembra y la cosecha, siempre se enfoca la cuestión en el dinero. Siempre se enfoca la cuestión en que si ofrendamos y si damos nuestros diezmos, Dios nos va a bendecir también. Pero la ley de la siembra y la cosecha tiene que ver, es mucho más amplio. Tiene que ver con que lo que nosotros hacemos, lo vamos a recibir. La Biblia también dice, porque sembraron tiempos, porque sembraron vientos, cosecharán tempestades. Y yo antes pensaba que ese era un dicho popular, pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y es lo mismo, la persona que va y siembra discordia, la persona que va y siembra pleito, enemistad, va a cosechar de lo mismo, va a recibir en su vida de lo mismo. Entonces lo que Dios nos dice es, lo que nosotros hacemos tiene un efecto y vamos a recibir. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Amén. Dice en el versículo que cada uno dé como su corazón, no con necesidad, porque Dios ama al dador. Así es. Entonces ahí Pablo está aplicando esto de la ley de la siembra y la cosecha en una parte muy especial, en una parte muy específica, que es la ofrenda, dar a Dios, dar de nuestros bienes, dar de lo que tenemos, ¿sí? Dice, pues si tú siembras poco, también vas a cosechar poco. Y aquí se me hace muy interesante porque no quiere decir que entonces si tú eres pobre y tienes poco para dar, entonces Dios te va a dar poco. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Da como propusiste en tu corazón. Y entonces, si tú das como propusiste en tu corazón, entonces estás dando, no estás dando escasamente, ¿sí? Dar escasamente es cuando en el corazón uno
le duele dar, ¿sí? Le duele dar, y entonces, aunque tengas mucho, lo que das, y aparentemente das mucho, pues estás dando escasamente, porque te duele en tu corazón. Pablo, entonces, ahí, en esos versículos que dijo Cristian, está hablando de la ley de la siembra y la cosecha en la parte del dinero. Pero eso tiene que ver en las áreas de nuestra vida. Si tú, en tu relación con tu familia, das amor, ¿qué vas a cosechar? Vas a recibir amor. Cristo dijo, hagan con los demás así como quieren que se les haga a ustedes. Entonces, si uno es una persona que busca ser amigo, pues va a recibir amistad. Si uno es una persona que siembra envidia, que siembra chismes, pues después te van a traer también a ti en chismes, ¿sí? Entonces, uno no sabe qué viene en el futuro, pero sí sabemos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si nosotros damos, se nos va a dar. Que si nosotros perdonamos, se nos va a perdonar. Entonces, aplicando esto en la parte económica, bueno, no sé cómo viene la economía después. No sé cómo va a estar el próximo año, ¿sí? El próximo año hay elecciones en Estados Unidos. Y las personas dicen, si otra vez gana Trump, Donald Trump, le va a ir mal a México, ¿sí? Y entonces ya se está pensando en eso, ¿no? Donald Trump estaba muy contento porque el país de Guatemala había aceptado recibir a los migrantes, ¿sí? Y bueno, Guatemala también da mucha gente, sale mucha gente migrando de Guatemala. Pero ¿qué creen? Llegó un presidente nuevo a Guatemala en las semanas pasadas y dijo, pues quién sabe, eso de que vamos a recibir a los migrantes, no estoy seguro. Entonces ya le volteó el plan que tenía Donald Trump. Ni Donald Trump sabe, ni el presidente de los Estados Unidos sabe qué va a pasar en el futuro, hermanos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y entonces, bueno, yo quiero tener en el futuro, yo quiero también que Dios me dé. Entonces, pues en este momento, en el día de hoy, en el presente, pues tú puedes dar, ¿no? Amén. Por eso es importante este tema. Y aquí hay una cosa muy importante cada que se enseña sobre el dinero. Alguien puede pensar, bueno, es que se está enseñando sobre este tema especialmente para que nosotros nos seamos motivados para dar y para que nosotros ofrendemos y demos y todo eso. Pues esa sería una mala intención de mi parte. Eso sería una forma de manipular yo su bolsillo y sus decisiones de dar o no dar, de ofrendar o no ofrendar, de diezmar no diezmar. Sería una mala intención. Sin embargo, yo lo estoy haciendo porque estoy convencido de que Dios dice que debemos dar. Dios dice que debemos dar. El predicador de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, ¿alguien lo conoce? Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, ya en mexicano Carlos Spurgeon, dijo, el dar es el verdadero tener. El dar es el verdadero tener. Bueno, Cristo dijo en Mateo 6:2, por tanto, cuando des a los necesitados, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿sí? Y entonces Cristo ahí está diciendo, cuando des limosna, no está diciendo, Él está diciendo, Cristo está ya asumiendo que nosotros vamos a dar a las personas que tienen más necesidad que nosotros. Mateo 10:10 también dijo, cuando mandó a los discípulos a predicar, no lleven bolsa para el camino, no lleven 2 mudas de ropa, no lleven sandalias ni bastón, porque el trabajador, porque el obrero merece que se le dé sustento. Y entonces, en el primero está diciendo que demos a los necesitados, y en el segundo está diciendo que demos a los que sirven en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo nos enseñó a dar. Cristo puso en la palabra el principio de que demos. Esto dice que debemos dar a los más necesitados que nosotros. Si nos ponemos a pensar, pues siempre vamos a tener necesidad. Pero hay gente que tiene más necesidad que nosotros. Sí, entonces podemos dar un poco. Y también dice Cristo que debemos dar a los siervos de Dios. Viene el tiempo de la convención y yo te invito, aparta por ahí un dinerito
para que cuando veas a un hermano que digas, que Dios te mueva a dar, tengas ahí apartado y digas, hermano, aquí está. Y a veces puede ser una cosa muy pequeña, pero es significativo, hermano. En el campamento en el campamento de la montaña, que le perdiste, y estuvo muy bueno. En el campamento de la montaña, ya al final, ya no sabíamos, ya se había ido mucha gente, ya se habían ido las camionetas con los muchachos y todo eso, quedábamos unas pocas personas, y vino un pastor, vino un hermano por su hija, y ahí platicando resultó que ese hermano vive ahí por Morelos, no recuerdo exactamente la zona, vive en Morelos, y me dijo que él a veces va bueno, no a veces, él tiene un trabajo de ir como misionero a la sierra de Chihuahua, y entonces yo tenía un billete que no era grande en el bolsillo, y fui y le dije, y estamos en la plaza y saqué el billete y le dije, hermano, tenga, yo sé que con eso no le alcanza para el pasaje, no le alcanza ni para el pasaje de una persona, a lo mejor para dar una comida en el camino, ¿no? Pero es dar, hermano, la cuestión es que tú des. Y yo pensé, yo quiero un día, si estoy del misionero, si estoy de viaje predicando en Chihuahua, en algún lugar como misionero fuera de donde yo tenga un sustento económico, yo quiero que así también alguien venga y me dé. Entonces por eso pensé, aquí traigo un billete, le voy a dar a este hermano que es misionero. Y eso es sembrar, hermano, esa es la aplicación práctica de sembrar, ¿sí? Es la aplicación práctica. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, y vamos a levantar la mano. Vamos a levantar la mano. Si a alguien le da pena, no la levante, pero está bien. ¿Quién de ustedes va a ir a la convención para recibir y para ser ministrado? En las alabanzas, en las predicaciones, todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, bajen la mano. Segunda pregunta. ¿Quién quisiera ir a la convención y que le tocara dirigir la alabanza? Ya sea tocar en la música, cantar, ya les dio miedo. ¿No les gustaría? ¿A quién le gustaría ir a la convención y que le tocara predicar? O sea, a mí también, ya está les dije que me anoten. Y tercera pregunta. Ya hablamos de ministrar en la alabanza, de ministrar con la predicación. ¿Quién quiere ir a la convención a darle una moneda, un billete, un poco a un hermano? O a dar para los gastos del auditorio, o a dar para los gastos de los ministros que vienen de fuera. Amén. Entonces, uno a veces va a un evento, uno va a algo, y uno dice, qué bonito tocan los que están allá, me gustaría también a mí. Y ellos están sirviendo de una manera, ¿verdad? Pero uno puede ir y servir de otra. ¿Sí? Te encuentras allá a un pastor y le dices, hermano, mire, tenga, cómprese un refresco. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. No levantaron la mano, no se preocupen. Esto es muy importante ahora que mis hijas están creciendo, porque para mí es muy importante enseñarles a que den. Por eso le pedí a Unice que pasara, porque cuando nos dijo por teléfono nos decía, no, pues es que, no, y estoy ofrendando mucho, que 100, de 200, y normalmente no me gustan, pues, y no quiero que se haga una costumbre de que digan, hermano, yo ya ofrendé, yo ya di, porque dice la Biblia que no debes saber tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Sin embargo, para enseñar, a veces tenemos que compartir y que decir lo que se hace. ¿Amén? Entonces, a mí, cuando decía eso, dice, yo me llenaba de orgullo. Yo decía, qué bueno que lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, hermanos, esto no es algo para que la iglesia lo aprenda y para que la iglesia lo ofrende, sino para que mis hijas aprendan y para que mis hijas cuando tengan ofrenden y den diezmo, ¿sí? Es muy importante que lo hagan ustedes, pero para mí es más importante que lo hagan mis hijas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay interés, tengo interés en que les vaya bien a mis hijas, ¿sí? Entonces,
Si yo no les enseño a mis hijas, pues ellas se van a perder de bendiciones espirituales, de bendiciones materiales. Debo enseñarles a ofrendar y a dar con generosidad. Y ahí donde leyó Cristian, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Hay una persona que se llama William Broome, que es un escritor inglés, y él dijo, da a medias la persona que vacila cuando da. O sea, el que da con indecisión, da a medias. ¿Sí? Esa persona lo dijo. Yo creo que lo encontró en la Biblia y de ahí sacó su frase. Pero Dios dice, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces en la Biblia dice que Dios ama algo? Bueno. ¿Cuántas veces en la Biblia tú puedes recordar que Dios dice, que la Biblia dice, Dios ama algo? Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Esa es una. Otra que te acuerdes. Dios ama esto. Yo amo al que me ama, dice. Muy bien. Otro. Ya tenemos dos. En toda la Biblia. Dos. ¿Alguien más? Ahora nos faltó Pancho. Yo amo a mi prójimo. Bueno, la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo, pero que parte de la Biblia que diga Dios ama esto. Bueno, entre esas poquitas que seguramente podrías buscar y encontrar, una de esas dice Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. ¿No crees que es algo importante? ¿No crees que es algo importante? Dios ama al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y que Dios ama al dador alegre, pues es una cosa importante, porque no hay muchas cosas que digan Dios ama esto. Si me preguntas a mí, yo te puedo decir un montón. Yo amo ir a la alberca, yo amo ir a correr, yo amo ir al box, yo amo tocar el piano, la guitarra, muchas cosas. Pero de Dios, ¿cuántas dice que ama? Entonces, si Dios ama al dador alegre, es algo de verdad muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Amén. Debemos saber esperar por el momento, hermanos. Cuando damos a Dios, se nos dará a nosotros. Cuando nosotros perdonamos, se nos perdonará. Cuando nosotros no juzgamos a alguien, no lo condenamos, vamos a recibir eso mismo. Cuando hacemos misericordia, vamos a recibir misericordia nosotros. Cuando nosotros hacemos un bien, vamos a recibir un bien. Cristo dijo, el que le da un vaso de agua a una persona, porque esa persona es profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta recibirá. No está mal, no está mal. Entonces es consistente, hermanos, esta enseñanza. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice que seamos imitadores de los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces dice que seas imitadores. No es que no me nace. Pues aunque no te nazca, solamente imítalo. Es que mi Dios no me dio el don de dar. Imítalo. Imita a los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Ya después de que lo imites muchas veces, lo vas a hacer de corazón. La fe te hace obrar, hermano. La fe te hace obedecer a Dios. La fe te hace dar los pasos necesarios. Uno debe diezmar por fe, uno debe ofrendar por fe, uno debe dar limosnas, debe ayudar por fe. La fe es lo que nos mueve, hermanos. La fe en la palabra de Dios hace que hagas cosas, ¿sí? Uno se sienta en la silla porque cree que la silla lo va a sostener, ¿verdad? No te preocupa, te paras y te sientas sin ningún temor. Cuando en la casa hay una silla que está así un poco floja, no se sientan con confianza. O no se sientan mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen fe en la silla o porque no tienen fe en esa silla. Dice, no tengo confianza en esa silla. Esto es lo mismo, hermano. La fe en la palabra de Dios hace que uno diga, voy a dar, hermano.
voy a perdonar. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, porque así es. La fe no es un conocimiento, la fe es la respuesta de por qué lo hicimos. ¿Por qué te sentaste en la silla? Porque tenía fe que la silla me iba a aguantar, porque tenía fe en que la silla me iba a sostener. ¿Por qué diezmamos, hermano? Porque tenía fe en que Dios es mi sustentador. La fe es la respuesta de lo que hiciste. La fe es lo que produce que hagas o que te comportes. Bueno, tú debes ser imitador de esas personas que por la fe y por la paciencia recibieron las promesas de Dios. Después de que ya dejaste de juzgar, tú dejaste de condenar, de que tú decidiste perdonar, después de que tú diste a alguien, entonces ¿qué viene? Viene esperar. Viene esperar. Debemos tener paciencia. Cuando nosotros hemos sembrado una semilla, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros perdonamos, tú sembraste una semilla, y esa semilla debe germinar, debe crecer, debe llevar fruto, ¿sí? Y es muy importante porque debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia y debemos dejar que esa paciencia tenga una obra completa. Debemos también tener esperanza en que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos conscientemente, nosotros perdonamos, y digo, perdono en obediencia. Y es difícil perdonar, ¿por qué? Porque cuando uno está en la posición de perdonar a alguien más, uno se siente, primero estás bien ofendido, ¿no? Uno está ofendido porque te hicieron algo, estás ofendido. Pero además, si la persona viene y te pide perdón, entonces, ¿tú cómo te sientes? Ya, además de ofendido, te sientes orgulloso. ¿A poco no? ¿A poco uno no se siente orgulloso ya cuando uno ya le piden perdón? Y lo ofendieron a uno, pero la persona viene y le pide perdón. Entonces, ¿cómo se siente uno? Se siente uno como Dios, hermanos. Pues la verdad, se siente uno bien orgulloso. Se llena uno de vanidad, de orgullo. Pero por la fe, hermanos, por la fe vamos a perdonar. Por la fe vamos a perdonar. Y uno sabe que vamos a también recibir perdón. ¿Sí? ¿Cómo dice? Porque si no perdonas a los hombres sus faltas, tampoco Dios les perdonará a ustedes, ¿verdad? Bueno, así es. Debemos tener esperanza en que vamos a recibir de Dios. Es parte de darle gloria a Dios, de llevar gracias a Dios. En vez de tener amargura contra Dios, yo ya ofrendé, yo ya di, y por eso no me puedo comprar esto, por eso no me puedo comprar aquello, me estoy quitando de lo que tengo cuando podría disfrutarlo. En lugar de eso debes tener paciencia, hermano, y esperar. ¿Sí? Hay un escritor que hizo la obra Romeo y Julieta. ¿Alguien sabe cómo se llama? No, bueno, así es como se apellida, pero ¿cómo se llama? William Shakespeare. Si hubiera nacido en México o en España se hubiera llamado Guillermo Shakespeare, ¿verdad? Pero Guillermo Shakespeare no se oye bonito. Mejor William Shakespeare. Esa persona dijo: qué desgraciados son aquellos que no tienen paciencia. ¿Qué herida se ha curado en un instante? Así dijo. Dijo, cuán desgraciados son las personas que no tienen paciencia. ¿Qué herida se ha curado en un instante? Bueno, fíjense lo que dice la gente. Hebreos 6:15 dice que Abraham, después de esperar con paciencia, recibió lo prometido. ¿Cuándo lo recibió, hermanos? Lo recibió en el tiempo de Dios, cuando ya no era posible humanamente, cuando Dios iba a ser glorificado, porque ni Sara ni Abraham podían tener hijos. Cuando ya había pasado ese tiempo, Dios les envió la promesa que les había dado. Cuando estoy leyendo un libro que se llama La de Perdón, y
hombre bebe, luego se sienta y espera que su enemigo muera. El resentimiento es como un vaso de veneno que un hombre toma, bebe, y después se sienta a esperar a que su enemigo se muera. Así es el resentimiento. Por eso nosotros debemos perdonar. Cuando te piden perdón, ¡ay, qué orgulloso se siente uno, ¿verdad? Pero cuando ni siquiera te piden perdón, es más, cuando ni siquiera se dieron cuenta que te ofendieron, qué difícil es perdonar ahí. Qué difícil es perdonar. Pero debemos aprender a perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace libres, hermanos. Nos hace libres, porque obedecemos la palabra de Dios, porque nos comportamos como hijos de Dios, ¿sí? Cristo dijo que bendijéramos a los que nos maldicen, que oráramos por nuestros enemigos. Dice, para que seáis hijos de Dios, para que se comporten como hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, amén. Bueno, Hebreos 6:15. Abraham, después de esperar con paciencia, recibió lo prometido. Santiago 5:7 dice que debemos esperar la venida del Señor. Esperemos la venida del Señor. Y dice, y pone un ejemplo. Dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera al precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sí, y ese versículo está hablando de cómo nosotros debemos esperar la venida de Jesucristo. Dice, como cuando un labrador sembró y espera a que la cosecha se dé. Y pasan semanas y apenas van brotando ahí unas hojitas y llueve y va creciendo hasta que vuelve a dar, ¿verdad? Hasta que ya se da la cosecha. Así dice, de esa misma forma esperen la venida del Señor. Bueno, esto también lo podemos aplicar a cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios, la bendición de Dios, el fruto de lo que nosotros hemos hecho por Dios. Debemos ser pacientes. Para los que son católicos, les traigo otra frase famosa. Fray León de Granada, yo no lo conozco, pero ese hombre dijo: a los que tienen paciencia, las pérdidas se les convierten en ganancias, los trabajos en merecimientos y las batallas en coronas. Está interesante, ¿no? A los que tienen paciencia, las pérdidas se les convierten en ganancias, los trabajos se les convierten en merecimientos y las batallas en coronas, ¿sí? Entonces hay que ser paciente, bueno, hay que esperar con paciencia, trabajar y esperar con paciencia. Amén. Gálatas 5:22. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ya estamos a unos minutos de terminar, también para que los niños preparen su clase. Ya estamos a unos minutos de terminar para que se preparen. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Parte del fruto del Espíritu es la paciencia. ¿Y por qué estamos viendo este versículo? Ya casi terminamos. Cuando uno está, ¿cuántas veces tú has estado desesperado o impaciente por algo? Uno se desespera y se pone impaciente por muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Porque los hijos no entienden, o porque los hijos no llegan todavía, y es hora y no llegan, ¿verdad? Ya, pues te quieres dormir y no llegan, y nomás cierren la puerta y no abran, y ya no pueden llegar temprano. ¿Verdad, hermana Cata? ¿Usted me enseñó eso? Y ya, no se abre. Así que eso me lo enseñó la hermana Cata. Entonces, en lugar de estar ahí impacientándose, ¿verdad? Mejor vayan a cerrar la puerta. Pero miren, el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Parte de la obra de Dios es que haya en ti paciencia. Cuando tú estás urgido por algo,
Por ejemplo, imagínense que quieren comprarse una televisión, una pantalla de, ¿cuánto será aquí? ¿70 pulgadas? No, 60 pulgadas. Así. Se quiere comprar una pantallota para su casa, ¿sí? 70 pulgadas. ¿Cómo cuánto cuesta? De oferta. 17,000 pesos. Pero no quieren endeudarse, ¿verdad? No se quieren endeudar. Muy bien. Entonces van a ahorrar, cada quincena, van a ahorrar 200 pesos. En 5 semanas, ¿cuánto juntaron? 1,000 pesos. Un mes y poquito ya juntaron 1,000 pesos. ¿Cuánto les falta? 16,000, ¿verdad? Entonces hoy estamos a 18 de agosto. Entonces significa que como el 25 de septiembre van a tener ya ahorrados 1,000 pesos. ¿Sí? 5 semanas. 1,000 pesos les faltan, 16,000 para su televisión de 80 pulgadas, 70 pulgadas. ¿Sí? Y luego pasan otras 5 semanas. ¿Sí? Y se ahorran cada semana 200 pesos. Ya tienen 2,000 pesos. ¿Y cuánto les falta? 15. ¿Quién ya perdió la paciencia para...? Fíjense, ya estaríamos en octubre, casi noviembre, ¿verdad? ¿Cuántos ya habrían perdido la paciencia? Todos, ¿verdad? Ya se lo hubieran gastado mejor. Pues ya hubieran corrido al Coppel y de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos paciencia? ¿Por qué? Porque la impaciencia es un fruto de la carne. Porque cuando uno está esperando esa tele, uno está en la carne y está ahí. Y bueno, si no quiere que le diga la carne porque se oye muy pecaminoso eso, de la naturaleza humana, de nuestra forma de ser natural. ¿Sí? Nuestra naturaleza de seres humanos nos hace que ya lo queremos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál fruto del Espíritu, verdad? ¿Cuál paciencia? Porque la tele, no puedo ver Netflix, no puedo ver YouTube, no puedo ver La Rosa de Guadalupe, ganó ese no. Porque somos impacientes. Si tú estás en esa situación y estás impaciente, yo, ¿sabes cuándo he estado más impaciente? Cuando he experimentado más un deseo de que ya se viniera el tiempo, llegara el tiempo. ¿Sabes cuándo fue? Cuando faltaban, no soy tan espiritual, cuando faltaban como 3 meses para casarme. Se me hacía eterno. Cuando faltaban 2 meses se me hacía eterno. Cuando faltaba un mes, falta muchísimo. Cuando faltaba una semana se me hacía como que faltaban años para casarme. Y ya faltaba una semana. Pero esa no es obra eso no es fruto del Espíritu. Y te lo digo para que cuando uno está así impaciente, ya, ¿y por qué no? Y no sé qué. No está uno en el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Entonces, si tú estás con algo y estás ahí, no está uno en el Espíritu. No está siendo uno guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. Está uno en su carne. Está uno en su naturaleza humana. La necesidad de que Dios responda es por nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída que no confía en el tiempo de Dios. No confiamos en que Dios va a hacer eso en el mejor tiempo, y en su momento Dios va a traer lo que le pedimos de una manera maravillosa. Entonces, si tú quieres comprarte una televisión, pues cada quincena 200 pesos. Y cuando te sientas ya impaciente de que entonces ponte a orar en lenguas, ponte a ayunar hasta que Dios traiga paciencia y traiga dominio. Porque el fruto del Espíritu es paciencia. Nuestra naturaleza humana
nos hace querer las cosas ya. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya, porque ya. ¿Sí? El Espíritu produce paciencia. Quiero algo ya, es mi naturaleza humana. Amén. Bueno, Dios les haga ser gente que da. Amén. Gente que espera en Dios. Dios les dé el ser pacientes y ser gente de fe. ¿Sí? Que puedan experimentar bendiciones de Dios, que puedan experimentar prosperidad que viene de Dios, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, en la forma de Dios, y que sean gente obediente a la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga y bueno, ya saben, la convención es octubre 12 y 13 y va a ser en un auditorio de la Delegación Venustiano Carranza, no sé dónde. Dios les bendiga. Ya esperamos a los niños nada más, terminamos.